Mucho cuidado porque en estas últimas horas el precio de Bitcoin ha cambiado por completo. Comentábamos en el análisis de ayer cómo el precio de Bitcoin frenaba esa tendencia alcista que traía tras haber identificado aquí presión vendedora de forma agresiva. Planteábamos una hipótesis de estructura para ver si continuaba desarrollándose durante las siguientes horas, que es justo esta estructura que veis por aquí, pero como podéis observar, a pesar de haber iniciado la potencial fase B, rápidamente terminó rompiendo la zona de soporte y con esto ya iniciaba un desequilibrio bajista. Por lo tanto, esta estructura no tiene continuación, es una estructura que falla y que termina siendo un giro rápido, lo que a nosotros nos demuestra bastante presión vendedora sobre esta zona operativa. A su vez también demuestra agresividad por parte de estos operadores y cierta urgencia por terminar distribuyendo sobre estos niveles, por lo que esperamos que este movimiento bajista también sea bastante agresivo, como en parte ya lo está siendo. Veíamos cómo alcanzaba esta primera zona de soporte, terminaba rompiéndolo con un ligero aumento en el volumen, lo que demostraba también cierta intencionalidad bajista, y ahora estamos alcanzando el siguiente objetivo de soporte que podríamos tener por delante, que era la anterior zona de resistencia de la estructura que hemos estado trabajando anteriormente. Vamos a ver por qué esto se está poniendo muy peligroso para Bitcoin. Como veis, estuvo muy cerca de alcanzar máximos históricos, pero no los terminó de romper. Y ahora, después de ver este rechazo, la situación se podría complicar más. Lo ideal para poder tener continuidad de este movimiento alcista es que el precio no pierda, o que si cae, que no termine de alcanzar niveles operativos aún más bajos a poder ser, porque lo ideal sería que el precio se mantuviese por encima de esta zona de resistencia, por encima de los 69.495, para demostrar presión compradora sobre estos niveles. Ahora bien, si vemos que el precio reingresa en la estructura y consolida este reingreso, entonces la situación cambia por completo. Ahí estaríamos viendo una potencial sacudida en zona de máximos y ese reingreso nos haría tener que valorar operativa bajista hasta por lo menos zonas de soporte. Yo en este caso no tendría como primer objetivo este soporte, este podría ser más segundo objetivo igual, porque como primer objetivo sería esta línea de tendencia bajista que tenemos por aquí, que si os acordáis hace referencia a la parte de la resistencia de la estructura del gráfico diario. Anteriormente veíamos presión compradora sobre esta zona operativa, así que en caso de un reingreso esta sería la primera zona a tener en cuenta porque podría ser donde volvería a entrar presión compradora a intentar defender al precio y eso implicaría un potencial cambio de contexto en el precio de Bitcoin. Vamos a ver durante las próximas horas cómo reacciona el precio a esta zona operativa, pero de momento, como os digo, esto ya empiezan a ser muestras de debilidad en el corto plazo bastante considerables. Lo que podría cambiar esta situación es que el precio consiga mantenerse por encima de esta resistencia y continuar con esa tendencia lo antes posible, que rechace el reingreso en la estructura. Ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y comenzamos revisando Trading Different, que por cierto teníamos algunas ofertas en Trading Different durante los próximos días, así que si estáis pensando en adquirir alguno de los paquetes, recomiendo que le echéis un vistazo ahora porque habrá algunos descuentos. Por otro lado, estamos viendo cómo han limpiado zona de longs durante todo este movimiento bajista, sobre todo en estos 70.000 donde había bastantes liquidaciones, pero ahora mismo ya no vemos ningún nivel comparable a estos que hemos limpiado anteriormente. Por parte de los short, os recuerdo que todavía quedó liquidez en esta zona de los 73.770 y un poquito también en los 74.150. Respecto a la liquidez de 100x, lo mismo que acabo de comentar, no vemos ningún otro nivel tan destacable, lo único quizás estos 68.315, pero tampoco hay tanta liquidez. Respecto a la liquidez de 50x, situación similar, hemos limpiado gran parte de las liquidaciones que había cerca del precio. Liquidez de 25x, más de lo mismo, quizás un poquito más en los 68.940, pero poca cosa.
cosa. Y liquidez X, pues bueno, sabemos que tenemos todavía bastante a partir de los 73.695 hasta los 74.255, esto por parte de los short, y por parte de los long pues empezaríamos a ver sobre todo en estos 65.470. Algo que sí que me gustaría destacar es la intencionalidad bajista que se ha visto evidenciada en el indicador de tendencia. Veíamos cómo en este punto ya nos estaba marcando tendencia bajista con un nivel -3 que nos ponía como objetivo buscar zonas con grandes liquidaciones, y en este caso, como veis, pues fueron directamente poco después a por esta zona operativa que ya teníamos muy cerca del precio. En Bookmap estamos viendo cómo había órdenes de compra que fueron absorbidas en los 71.270. Este volumen de compras terminó retirándose y luego durante el movimiento bajista también vemos que aparecen algunas compras intentando defender al precio. Sobre todo veíamos bastante volumen en estos 69.500 que parece que el precio ya ha absorbido recientemente, pero como veis enseguida comienza a entrar otra vez volumen de compras a medida que el precio va cayendo. Parece que aparece intención compradora en todo momento, por lo que eso tendremos que considerarlo algunas muestras de fortaleza en el corto plazo, aunque como veis también vemos que aparece en algún punto órdenes de venta en los 71.350, intentando que el precio no tuviese un rebote. En The Kingfisher estamos viendo más liquidez en zona de longs, aunque ojo porque se ve un poquito también en zona de shorts. Tenemos en los 70.830 y en zona de longs desde los 68.587 hasta los 67.715. En los CVDs la verdad es que vemos algunas ventas agresivas por parte de Coinbase, que yo diría que es lo más destacable, y luego OKX también, quizás hasta un poquito antes, realizando algunas ventas, desde Bybit compras agresivas, esto sí que me sorprende, y en los mapas de High Leverage más liquidez en zona de shorts. Empezamos a tener algo más destacable a partir de estos 70.830, también tenemos en los 71.195 y sobre todo hay aquí en estos 72.200. Y ahora vamos a estar comentando algunas noticias. El director financiero de Florida expresó en una entrevista que las criptomonedas no van a desaparecer y destacó la importancia de invertir en Bitcoin como cobertura contra la inflación y como alternativa frente a monedas digitales de bancos centrales. También enfatizó la necesidad de que Estados Unidos aproveche las oportunidades que ofrecen las criptomonedas para no quedarse atrás en competitividad global. El número de inversores en criptomonedas en Corea del Sur aumentó un 21% en el primer semestre de 2024, alcanzando los 7,78 millones. Este crecimiento impulsó las ganancias de los 21 principales exchanges centralizados a un incremento del 106 interanual. La mayoría de estos inversores poseen portafolios modestos, con solo el 10% teniendo más de $7.200 en criptoactivos. Bitcoin sigue siendo la principal elección de inversión, representando el 37% de las tenencias, seguido de Ether y XRP. Bitcoin experimentó una caída hacia los $71.000, eliminando $500 millones en interés abierto tras un retroceso del 2% en su valor. Pese a datos macroeconómicos de Estados Unidos que no impulsaron alzas, analistas prevén volatilidad con la publicación de cifras de empleo. La reducción de posiciones en long y ventas de grandes inversores han marcado esta tendencia, aunque Bitcoin aún muestra una ganancia mensual del 15%. Riot Platforms informó un incremento del 65% en ingresos en comparación con el año anterior, alcanzando $84,8 millones, aunque redujo su proyección de tasa de hash debido a retrasos en sus instalaciones en Kentucky. La empresa ha producido 1.104 bitcoins en el trimestre, manteniendo bajos costos energéticos. Esperan expandir su capacidad de minería en los próximos años, aunque sus previsiones para finales de 2024 y 2025 han sido ajustadas a la baja debido a varios desafíos.
años. El fondo de Bitcoin al contado de BlackRock registró un récord de entradas de 875 millones de dólares el 30 de octubre, superando el máximo previo de 849 millones. Esta tendencia se suma a 13 días consecutivos de flujos positivos. Veremos si durante lo que ha sucedido en el día de hoy hemos roto esa racha. MicroStrategy anunció un plan para recaudar 42.000 millones de dólares para comprar Bitcoin en 3 años. La estrategia incluye obtener 21.000 millones en acciones y 21.000 millones en valores de renta fija. Con este capital, la empresa planea adquirir aproximadamente 500.000 de bitcoins, casi 600.000, consolidando su posición como tenedor principal de Bitcoin en el sector privado. En Ethereum la situación también es bastante fea, incluso diría que un poquito más, porque hemos visto, como comentábamos en vídeos anteriores, que había conseguido por lo menos alcanzar esta zona operativa, que no era la mayor muestra de fortaleza, pero sí eran pequeñas muestras de fortaleza en el corto plazo, pero vemos como el precio no consigue mantenerse sobre esta zona operativa y termina perdiendo el soporte del VWAP semanal, lo que hace que el precio vuelva a visitar otra vez esta zona de resistencia de la estructura de un time frame más alto. En este caso también volvemos a perder el VWAP mensual y el precio pues vuelve a estar exactamente donde estaba hace unos cuantos días, a pesar de haber tenido este movimiento alcista de por medio. Lo ha perdido todo, no estamos viendo demasiadas muestras de fortaleza. Si Bitcoin está mal, probablemente Ethereum vaya a estarlo incluso un poquito peor. De momento aquí tendríamos una zona operativa más de soporte por si llegamos a perder esta estaría sobre los 2.410 aproximadamente. En los mapas de liquidaciones de Ethereum, y de hecho voy a poner la cámara por aquí para que lo podáis ver bien, estábamos viendo mucha liquidez en esta zona operativa. Ya ayer comentábamos cómo se la habían llevado. Y qué curioso que después de llevarse estas liquidaciones comienza el movimiento bajista. En fin, seguimos viendo cómo queda liquidez en niveles operativos más altos, sobre todo aquí cerca del precio en los 2.727, aunque bueno, cada vez menos cerca del precio, pero bueno, me entendéis, que era lo que más cerca estaba. Y luego si seguimos subiendo, seguimos viendo zonas incluso con más liquidaciones. Podríamos destacar que donde más liquidez hay es desde los 2.860 hasta los 2.800, bueno, casi 900, 2.900 podríamos decir. Por parte de los long tenemos que bajar hasta esta zona en torno a los 2.375. Y en los mapas de The Kingfisher estamos viendo cómo han limpiado toda esa liquidez que comentábamos en el vídeo de ayer que había en zona de longs. Ahora mismo hay un poquito en zona de shorts en los 2.656.